Primero preguntarte a un año o a días de cumplirse un año del triunfo electoral, ¿cómo está hoy el Frente de Todos? ¿En qué momento está la fuerza política? Pandemia mediante, ¿no? Nosotros estamos muy bien, primero valorando ese triunfo, ¿no? A un año de casi de haber ganado y después por el proceso político que se vivió en Argentina, que se está viviendo en Latinoamérica. La verdad que fue muy importante el triunfo del MAS en Bolivia últimamente. Me parece que el Frente de Todos se está consolidando. Nosotros particularmente en Morón, donde habíamos tenido un triunfo ajustado, sinceramente, y bueno, esa noche en la que se ganó, estábamos todos abrazados, reconociendo eso, ¿no? Que no nos sobra nadie, que de acá no sobra nada y que fue fundamental el proceso de unidad que hemos vivido. Hace poco, en una de las reuniones virtuales que tuvimos con toda la conducción del Frente de Todos, decíamos que allá por el año 2017, después de la derrota, después de que el macrismo nos ganó, después del 2015 y 2017, uno se preguntaba cómo íbamos a hacer para derrotar al liberalismo en las próximas elecciones, a tan solo 2 años. Bueno, y sin embargo se pudo hacer. Me parece que lo único bueno que hizo Macri fue juntarnos a todos nosotros y nosotras. Fue tan fuerte el proceso neoliberal en Argentina y todo lo que pasó en el mundo entero y en Argentina particularmente, que en primera instancia nos unió el espanto y hoy nos une la necesidad de gobernar de manera consecuente con lo que pensamos. Así que valorar ese triunfo, reconocer además en la figura de Lucas Gui, un dirigente de una envergadura verdaderamente extraordinaria. Nuestro espacio político ha sufrido lamentablemente en muchos lugares de Gran Buenos Aires y de la Argentina lo que había sido una levantada de Cambiemos, con los cortes de boleta y demás. Eso en Morón no ocurrió y eso nos permite hoy tener un intendente de la envergadura y de la bondad y de la sapienza de Lucas Gui. Así que estamos muy contentos con todo el proceso vivido en este año y ya, como decías vos, a unos días de cumplirse el año del triunfo electoral. ¿Y cómo fue el pasaje, digo, del armado del Frente Electoral al armado de un gobierno ya para gestionar el Estado? Sí, bueno, fue por empezar interesante, porque también es una forma de gobernar en un proceso de coalición. Hoy tenemos miembros de gabinete de las distintas fuerzas políticas, tenemos un consejo deliberante cuyo bloque oficialista lo conduce una compañera de la Cámpora, la presidencia del consejo en manos del Frente Renovador, el intendente de Nuevo Encuentro. La verdad que es interesante porque es verdaderamente el hecho más explícito de procesar en unidad nuestras diferencias, porque muchos venimos de corrientes distintas. Claro está que somos parte del movimiento nacional y popular, con lo cual tenés una afinidad, no es que hiciste una coalición donde no pensábamos lo mismo sobre los grandes hechos. La verdad que primero con Néstor Kirchner, en el buen sentido de la expresión, que viene a clarificar cómo se divide el mundo de la política en Argentina, y después con el propio Macri, que también cuando él plantea que el problema son los últimos 70 años de la Argentina, los derechos sociales, los derechos sindicales, los derechos laborales, también él ayuda a clarificar el sistema de partidos políticos y llegamos a una instancia donde claramente lo que pensamos los mismos tenemos que estar de un lado y lo que piensan de una manera distinta también tienen que estar en otro lado. Esa división de aguas, que el macrismo la manipula para generar grietas y cosas por el estilo, no es más que la diferencia de miradas con respecto a la sociedad que queremos construir. Nosotros queremos una sociedad donde el Estado garantice la igualdad de derechos y ellos quieren una sociedad donde sea el mercado el que genere los méritos de las personas para alcanzar determinados beneficios. Como nosotros lo que queremos es incorporar a grandes sectores de la sociedad, a la vida política y a los derechos sociales, no nos quedaba otra que estar juntos. Y así, estando juntos y juntas, logramos ganar y ahora estamos aprendiendo a gobernar también en unidad. Y el rol de la oposición, ¿cómo lo estás viendo? Porque al principio del gobierno, al principio de la pandemia también, daba la impresión de que habían adoptado una actitud más moderada o por lo menos más prudente y después se desató, ¿no? ¿Cómo ves hoy el rol de la oposición? No, me parece que la oposición también está en la encrucijada de su propio proceso interno.
Entonces depende, si a veces toma la posta el sector más beligerante, de la mano dura y que son directamente fascistas, se actúa de una manera, y cuando toman las postas los liberales, que igual piensan distinto a nosotros, pero tienen una mirada democrática del debate político, se actúa de otra manera. En Morón han pasado altibajos. En Morón, Cambiemos tiene la particularidad que han llevado a cabo un gobierno con el intendente más corrupto de la historia de Morón. Esto lo reconocen los propios dirigentes de Cambiemos. Entonces, también calculo yo que se les hace difícil pararse en un lugar de oposición razonable o beligerante cuando lo que están es cruzado por una negrísima historia en la administración de los recursos públicos con el despilfarro que hizo Ramiro Tagliaferro. Mirá que nosotros de un presupuesto en el 2019 de 5.000 millones de pesos, nos dejaron una deuda de 1.200 millones de pesos, con una administración corrupta y paralela, se les hace muy difícil poder hablar de cara a la sociedad. Entonces, depende de las etapas, los momentos, a veces salen con cruzadas y mentiras a decir determinadas cosas, a veces asumen una mayor razonabilidad. A mí me parece que el presidente del bloque de concejales de Cambiemos en la actualidad es una persona por lo menos razonable acerca de las cosas que pasan en Morón, y eso permite un diálogo un poco mejor. ¿Crees que está unificada la oposición en Morón, en el macrismo, o que también se está discutiendo en los liderazgos? No, porque hay diversos sectores. Ramiro Tagliaferro tiene una oposición muy fuerte dentro de su espacio, y que incluso está anunciando por estas horas que le van a dar una batalla interna, con lo cual hay gente razonable dentro de Cambiemos, que no es el oficialismo de Cambiemos, que no es Ramiro Tagliaferro, pero también están ellos procesando sus propias diferencias internas. Así que no hay una sola oposición. Y después hay otros sectores políticos que también son la oposición en Morón, que quizás esto no se traslada a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, pero en Morón hay distintas expresiones que salen de Cambiemos y que son parte de ese mundo, pero que tienen una mirada distinta de la política y del quehacer democrático. Está el GEN también, con Sandra Giametti, digamos, hay distintos perfiles de oposición, algunos más razonables, algunos más democráticos y algunos embarcados en esto que te decía de la derecha más reaccionaria y más antidemocrática. Vos hablabas de la deuda heredada, y te quería preguntar de cuando asumieron el gobierno, si tendrías que nombrar algo que se encontraron que te llamó más la atención o que fue más impactante, ¿qué sería? Lo más impactante quizás es la decisión unilateral del intendente Tagliaferro de haber decidido de la noche a la mañana dejar de pagar el servicio de recolección de basura. Para que la gente entienda, el servicio privado de la recolección es el servicio más caro de este estado y de todos los estados en la República Argentina. No hay contrato más oneroso que el de la basura. Hoy estamos alrededor de 94 millones, entre 94 y 100 millones de pesos por mes del servicio de recolección de basura. Él había decidido dejar de pagar el servicio durante 7 meses. No se pagó el servicio porque se utilizó la plata que debía ir a pagar la basura que nos levantan los vecinos en la campaña electoral de Ramiro Tagliaferro. Eso es un escándalo, no solo desde el punto de vista económico y financiero y un gran agujero que nos dejaron, sino además un escándalo desde el punto de vista ético, porque estás utilizando los dineros públicos que debían ser destinados para pagar un servicio elemental, que además también está vinculado a la pandemia que vino después porque tiene que ver con la higiene urbana y demás, para hacer campaña política. Ese para mí fue el hecho más escandaloso que yo recuerdo. La última, Diego, ¿cómo te imaginas el 2021? ¿Qué se proyecta desde el gobierno para un 2021 que también va a estar, en su inicio por lo menos, atravesado por la pandemia? Nosotros somos optimistas en cuanto a la recomposición económica que va a haber en Argentina. Obviamente cuando uno dice esto y sabemos lo que pasa con la cantidad de desocupados y demás, parece un hecho fortuito del pensamiento individual, pero sin embargo nosotros creemos que nuestros equipos técnicos a nivel nacional están llevando a cabo una política económica que nos van a permitir resurgir de esta tragedia que estamos viviendo, y junto con eso me parece que con las aperturas de las obras públicas que ahora están llegando a Morón, las obras particulares, que esto se empiece a mover la economía, va a haber un resurgimiento de la situación económica. Y desde el punto de vista político vamos a sostener la unidad siempre, porque es muy importante que
que este mundo del pensamiento llegue unido a las elecciones de medio término que se darán el año que viene. Buenísimo, gracias Diego. Gracias a vos.